Momento de entrevista que lógicamente se puede seguir en la pantalla de TV Ciudad y también en el aire de Uniradio, la radio de la Universidad de la República. La entrevista de hoy es con Benjamín Liberov, ex subsecretario del Ministerio de Turismo. Estuvo en ese cargo hasta el último día del último gobierno del Frente Amplio, acompañando a la entonces ministra, hoy senadora Lilian Quechichán, y el turismo es un tema por estos días. Benjamín, bienvenido a TV Ciudad. Muchas gracias, muy buenas tardes para ti, para los trabajadores y para la audiencia. Hace pocos días relativamente el actual gobierno, que encabeza el presidente Luis Lacalle Pou, a través del actual ministro de Turismo Germán Cardoso, dio a conocer un plan denominado Plan Verano, que plantea una serie de medidas para incentivar el turismo interno en este contexto de pandemia y de fronteras cerradas para recibir a turistas que puedan venir, como pasaba en los años normales, digamos, desde países de la región o desde el extranjero en general. ¿Qué le parece? ¿Qué primera mirada tiene a ese paquete de medidas anunciado? Bien, yo diría que, como se suele decir, toda monedita sirve. Y desde ese punto de vista hay que saludar que se tomen medidas complementarias a las que se habían venido dando con relación al seguro de paro, con relación al no pago de cuotas fijas en determinados servicios, etc. Y el hecho de ahora volver a medidas que ya habían antes del 1 de marzo, como es la devolución del 9% sobre gastronomía y rentadora de auto, como de alguna manera también son facilidades, incluso el IRPF a los alquileres estaba planteado de la anterior administración y se incluye ahora la firma para la temporada. Se elimina de diciembre a marzo, sí, en alquileres durante ese periodo. Exacto, pero la tasa cero, eso sí, es digamos una realidad para el turismo interno, en el caso de los alojamientos. Eso yo creo que es importante. Tasa cero de IVA en hoteles, dice usted. Sí, que eso significa no que no se cobra el IVA, sino que se pone tasa cero, o sea, que no se transforma en consumidor final el establecimiento a la hora de liquidar ante la DGI y el BPS. Entonces, desde ese punto de vista es así. Ahora, yo creo que no se está partiendo de una base real de lo que está ocurriendo en el sector turismo. O sea, usted dice que no hay un diagnóstico correcto. Yo creo que lo que ha ocurrido para el turismo no había existido nunca antes en la historia reciente del turismo. Solo con mirar los aeropuertos llenos de aviones estacionados en todas partes del mundo alcanza para tener una parte de la dimensión. O las naves de crucero que se llevan a desguace en los astilleros, por ejemplo, en Turquía. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que lo que hay no es una interpretación correcta. Incluso estos días, que por suerte se dijo en este fin de semana largo que había tenido buena ocupación, estamos hablando de aforos del 50%. Y escuché a Héctor Araujo de Punta del Este hablar de que de los 87 hoteles que son miembros de la Liga de Hoteles de Punta del Este, son 27 los que están abiertos. Entonces, tenemos condiciones en el turismo hoy de que todos los planes de negocio han cambiado. Nadie piensa un hotel para 100 habitaciones funcionando con 30 habitaciones ocupadas. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, entonces, algunas cosas son importantes, partiendo de una premisa que se podía haber partido antes, porque el discutir los escenarios de que iban a estar cerradas las fronteras, se podía haber discutido bastante antes. ¿Y no era algo temerario o arriesgado ante una pandemia que tiene derivaciones sanitarias que a veces son difíciles de prever? Pero los mexicanos tienen un dicho que dice que lo más probable es que quién sabe, ¿correcto? Pero aquí lo que veíamos, lo que se viene observando, y el GACH ha aportado información suficiente, son en general situaciones muy difíciles internacionales. Las experiencias de apertura en general se han revertido y además nosotros tenemos el principal mercado nuestro y el segundo mercado nuestro, o sea, Argentina y Brasil, en condiciones que no dan ninguna garantía. Por lo tanto, ese escenario lo teníamos 3 meses atrás también. O sea, las decisiones se pudieron haber tomado Por lo antes. menos lo que se podía ver era trabajado públicamente con todos los actores a los efectos de poder avanzar. Hoy mismo tenemos algunas medidas como es el no pago de aportes patronales para algunos sectores del turismo y hoy mismo estaban los transportistas turísticos en la calle diciendo, bueno, nosotros también. Sí. Y diríamos, si hay un caso que es extremo, por ejemplo, también son los organizadores de congresos y reuniones. El Centro de Convenciones de Punta del Este. Bueno, ahora por suerte en el Antel Arena se van a estar jugando los playoffs del básquetbol y hay algún espectáculo que se ha hecho desde ahí. Pero entonces,
los números del turismo interno nos dan ciertas pautas de por dónde transitar, porque no es solamente promover que tenemos destinos bonitos, eso está bien, pero eso no es lo que define hoy a quién va a viajar. Quien define hoy, en primer lugar, es que el establecimiento y los destinos apliquen buenas prácticas sanitarias. Eso es lo que define hoy, en el mundo y también aquí en el Uruguay. Segundo lugar, sabemos que el sector de turismo en espacios rurales y naturaleza es de alguna manera uno de los que principalmente son mirados. Ahora, sepamos que en el Uruguay, en esas condiciones son 150 establecimientos. Perdón, ¿eso es mucho o es poco? Nada. Es nada. O sea, a la hora de hablar de 1.750 millones de dólares de ingreso de turismo exterior que tuvo el Uruguay en el 2019, el año récord fue el 2017 con 2.250 millones de dólares, es efectivamente poco. Es más, Francisco Rodríguez, el presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay, decía, algunas de las medidas que se están tomando ahora no mueven el amperímetro. Entonces, nosotros, el Uruguay tiene, porque el Ministerio de Turismo releva información, el cierre del año 2019 con más de 8 millones de viajes internos. ¿Está bien? Y un movimiento superior a 1.000 millones de dólares. Pero en el programa que hoy estamos viendo para incentivar, no se visualiza cuáles son las prioridades o qué manera se está diciendo. Se está diciendo que tenemos primavera en colores, perfecto, bonitos, correcto, pero hoy hay otra situación que es, ¿va a haber poder adquisitivo para salir? No alcanza con decir, lo que no se gasta afuera se va a gastar en el Uruguay. Dudoso si a ti o a mí nos dicen que el poder adquisitivo del salario va a bajar hasta abril por lo menos. Entonces, cada uno mira cómo lo va a hacer. Tenemos una primera etapa donde efectivamente, producto de la tensión del encierro y de muchas otras cosas, se puede estar saliendo, pero no es sostenible. Incluso, en ningún país del mundo el turismo interno es el que resuelve el sistema turístico. O sea, los 1.750 millones de dólares que vienen de afuera, eso no va a estar en las cuentas nacionales. Es decir, perderse se va a perder. Quizá la discusión sea cuánto se pierde. No, lo de afuera, ya, a ver, hasta marzo de este año habían ingresado 650 millones de dólares por turismo, ¿está bien? Del exterior. En realidad, desde marzo para aquí, podrán haber entrado 40 o 50 millones de dólares más producto de este turismo, de las visitas que tenemos producto de los vuelos sanitarios y cosas por el estilo. Cosas muy mínimas. Absolutamente. Y lo que se prevé hasta abril ahora tiene esa realidad. Por lo tanto, lo que tenemos que ver es, sabemos, por ejemplo, que Montevideo, el área metropolitana, es el principal abastecedor de visitantes al resto del país. ¿Está bien? Es decir, viajan desde el área metropolitana hacia otros lugares. Hacia el resto de los lugares. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el área metropolitana? ¿Qué está coordinando el Ministerio de Turismo con la Intendencia de Montevideo, con la Intendencia de Canelones, para ver esa realidad, para ayudar a otros destinos? Ya volveré a la lógica departamental. Le quiero hacer una pregunta en el medio, porque mientras se discutían o se anunciaban medidas, que finalmente la semana pasada se concretaron y fueron las que yo les planteé en forma de pregunta y usted estuvo analizando, también en la región, los vecinos, los países vecinos, anuncian sus líneas de trabajo que son distintas, ¿no? Argentina, que tiene una situación muy complicada con la pandemia, mucho más que la de Uruguay, apuesta por captar visitantes de países fronterizos como Uruguay. ¿Qué desafío representa para la política turística uruguaya y la idea de digamos, incentivar el turismo interno, que haya un vecino aparte barato, más allá de las consecuencias sanitarias, diciendo, vengan, crucen el río Uruguay o el río de la Plata y veraneen acá? Si estuviéramos en condiciones normales, sería realmente muy preocupante. Una diferencia cambiaria como la que hoy tiene el llamado dólar blue con el oficial y con nuestra moneda, nos retrotraería, yo diría, el momento de la hiperinflación con Alfonsín en la Argentina. A la década de los 80. Incluso en el 2014 tuvimos también una realidad de diferencia cambiaria que nos llevó mucho público hacia afuera. Pero hoy el riesgo de ir a la Argentina, contraer la enfermedad, o si no tener que hacer la cuarentena al retorno, más el costo eventualmente de los hisopados, no genera esa situación. Ese es un punto
que cambia cualitativamente la realidad. Incluso estuve mirando los O sea, ¿usted piensa que el riesgo va a actuar como barrera y va a hacer que la gente lo piense mucho? Bueno, es la supervivencia, digo, es un instinto casi. Incluso con las fronteras cerradas, tampoco el bagallo es algo que efectivamente sea fácil de resolver, porque no es posible el tránsito vecinal resolverlo de otra manera. Ya tenemos el antecedente de lo que nos está pasando en la frontera seca con Brasil. Y Rivera es un lugar bien complejo, lo mismo que lo puede ser el Chuy. Así que desde ese punto de vista, hoy no es. Y tampoco es el tema de ponerse a discutir, digamos, cómo estamos de precio con relación a los otros lugares, porque como no hay demanda, no es un problema de los valores de la oferta, lo que no quiere decir que se puede hacer cualquier cosa. Máxime cuando en el mercado interno tenemos dificultades. Entonces, nosotros teníamos, yo mencionaba, el área metropolitana, ¿cómo sale? Sí. ¿Qué ofertas tiene? La otra es cómo el resto del país aporta a Montevideo, porque Montevideo es el lugar del territorio que a lo largo del año recibe más visitantes extranjeros. Y eso había reservado esa pregunta para este momento. Y eso está muerto. Juan Martínez, el presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, en una entrevista que hizo o que se dio recientemente a un portal turístico, justamente el portal se llama Pasaporte News, justamente dijo que entendían que en este contexto era muy importante lo que Montevideo podía hacer para incentivar al interior del país a hacer turismo en este sentido, llegando a la capital. ¿Usted ve acciones ahí, visualiza algo? Bueno, la ciudad de Montevideo ha tomado algunas medidas desde el punto de vista de generar mayor conocimiento en el interior de ofertas nuevas que hay, desde el punto de vista de la gastronomía, desde el punto de vista de recorridos, los 100 años de Benedetti, por decir una cosa, pero hay una serie y justamente eso es lo que hoy debería estar trabajando las autoridades. Yo simplemente aquí opino con la información que es pública. Si hay otra, ojalá. Pero desde ese punto de vista no se mantienen las reuniones regulares con todos los directores de turismo a los efectos de estar trabajando y ver qué oferta se hace. Y cómo se sienta con el sector privado y con los trabajadores. Cuando yo hoy decía que el tema sanitario era definitorio, caramba, INEFOP hoy debería estar desarrollando un conjunto de cursos de aplicación de buenas prácticas sanitarias para todo el personal de la hotelería, como unas líneas de la actuación, no solo para la gente que está al seguro de paro. ¿Y los protocolos ya generados no son suficientes? Pero el problema es que el protocolo, si usted lo mira, es un decálogo de buenas intenciones, no está mal, pero no tiene sanciones si no se cumple. Tenemos una buena, una señal positiva en lo que tiene que ver que en las termas se ha desarrollado con determinadas características y se ha logrado cumplir. Pero tengamos en cuenta, cuando decimos que es excepcional la situación, que las intendencias no estaban preparadas para controlar pandemias, desde el punto de vista de bromatología, desde el punto de vista de la salud, etc. Incluso el protocolo que se aprueba o que se menciona para el tema turismo no fue firmado por el Congreso de Intendentes como sí lo fue el de espectáculos, por ejemplo. Entonces, desde ese punto de vista hay un terreno para hacer. Las últimas semanas, Benjamín, y ya sobre el cierre de la entrevista, también han sido semanas de cruce de declaraciones entre personas que, como ustedes, estuvieron en el Ministerio de Turismo durante el gobierno anterior o los anteriores, los del Frente Amplio, y las actuales autoridades. Ha habido declaraciones cruzadas de la exministra Quechichian con el actual ministro Cardoso, con el actual subsecretario Remo Monseglio. Entre otras cosas, Cardoso le cuestionó a la cúpula anterior del ministerio, lo que lo involucra a usted, que según lo que él ha recabado en salidas al interior, ustedes visitaban poco a operadores turísticos de destinos que no son de repente los tradicionales y que eso se lo dijeron. ¿Qué se responde desde el anterior gobierno? Los árboles se conocerán por sus frutos. Y desde ese punto de vista, la estructura, el ministerio asumió el contacto con los directores de turismo de todo el país y ahí habían reuniones regulares. Se promovió una comisión especial de municipios a los efectos del tema turístico. Se firmó acuerdos con todos los intendentes del país a la hora de los protocolos de cooperación. Se dividió en regiones el país. Juntas departamentales de todo el país aprobaron acuerdos de cooperación con el Ministerio de Turismo. Nosotros recorríamos a todas las reuniones que la Cámara Uruguaya de Turismo realizó en todo el territorio nacional a lo largo de los 15 años. ¿Eso no está pasando ahora? Bueno, pues es difícil en estos momentos, no hay reuniones de la Cámara
como había, pero... Digo lo de las intendencias, por ejemplo. Pero las intendencias realmente tuvieron que solicitarle durante varios meses para poder tener una reunión de todos los directores nacionales. Y además, ¿dónde está explicitada la política que se va a llevar adelante? Bien. No digo que no se tenga que tener en cuenta que es nuevo lo que hoy ocurre. Pero una de las cosas, cuando el cruce que usted menciona, es porque lo que estaba planteando la ministra Lilian la semana pasada era que se pudiera sentar en torno a una mesa lo mismo que ocurrió cuando el corte de puentes con el Uruguay y la Cámara Uruguaya de Turismo y otras gremiales firmaron un acuerdo nacional por el turismo, que lo promovió el doctor Héctor Lezcano. Por lo tanto, lejos, y hoy, si una cosa tenemos que ser conscientes, es de que estamos en un periodo de supervivencia, incluso para las medidas que se toman. Y desde ese punto de vista, lo que hay que buscar es el acuerdo, y es posible, existen antecedentes, no es cruzando declaraciones, no estamos en la Ámsterdam discutiendo el turismo. Gracias por este rato para TV Ciudad y hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Y lo que esperemos en función de esta pandemia es que haya un mensaje complementario para el turismo en el presupuesto que estaba discutiendo en el Senado, porque todos están de acuerdo que es devastadora la situación que tiene el turismo.